recibir en RPP a una arqueóloga como Ruth Shady. Su descubrimiento del complejo de la civilización Caral en la costa norte de nuestro país fue una noticia de relevancia mundial. Es, por lo pronto, la ciudad más antigua del continente americano y ha hecho retroceder nuestra historia en casi 1000 años. Cuando yo estudié en el colegio y en la universidad, nadie imaginaba que hacía 5000 años han existido seres humanos en lo que es nuestro territorio nacional hoy, que han dominado la agricultura, que han pastoreado y que se han establecido a vivir de manera sedentaria en una ciudad. Y producido conocimientos. Nos va a explicar todo ahora, Rusa. Yo simplemente quiero poner el énfasis en una cosa. Yo recuerdo el impacto que produjo a nivel mundial y por qué aparece una ciudad tan antigua. Algunos antropólogos y arqueólogos sostienen que las ciudades aparecen para precaverse de las guerras. Y para eso hay que fortificarse y hay que poner murallas. Y resulta que en Caral aparentemente no ha habido eso. Estamos ante una contribución universal para explicar por qué nuestros ancestros de hace 5000 años deciden sedentarizarse y vivir de una manera organizada en sitios construidos. Ruth Shady, muy bueno. Vamos a hablar sobre el tema judicial, ¿eh? Para eso ha venido usted. No crea que estoy olvidándome, pero me fascina tanto el trabajo que usted ha hecho y la manera como se ha entregado. Yo lo he visto ahí, yo he visto lo que ha hecho usted allá y yo sé lo difícil que es cada cosa en el Perú. Por eso alguien como usted, que tiene un descubrimiento, pero que 20 años después sigue con la tenacidad que hace usted, a mí, la verdad, lejos de toda objetividad, me parece admirable. De manera que estoy muy orgulloso de recibirla acá. Hablaremos ahora sobre el problema judicial, pero cuéntenos, Santos, ¿por qué es importante que todos los peruanos sepamos lo que podemos aprender de nuestros ancestros más remotos? Cuando nosotros empezamos hace 28 años las investigaciones en el Valle de Supe, no me imaginaba las características que iba a encontrar en los centros urbanos que empezamos a identificar. Al presente son 25 que hemos hallado en el Valle de Supe y estamos trabajando solamente en 11. Uno de ellos está en el Valle de Guaura, que también es de mucho interés. O sea, mucho más cerca de Lima, dice. Es lo más sureño. Sí, pero es de mucho interés para nosotros porque nos explica por qué Caral entró en crisis después de 1000 años de prestigio y colapsó, porque está relacionado con un cambio climático. Y al mismo tiempo que se dio en Caral, se produjo en Mesopotamia del norte. Y tuvieron que, igual que en Caral, abandonar los centros urbanos. Pero eso ya lo voy a hablar después. Sí. Entonces, empezamos el trabajo con un equipo bien reducido por mi interés como docente de la universidad y siempre con visión de investigación con San Marcos. Estudiantes. Hay que decir acá, la decana de América. No se prive de expresar su No, yo soy sanmarquina, por si acaso. Yo lo sé, pero hace falta que todo el mundo lo sepa. Sanmarquina de estudiante y docente, ¿no? Entonces, yo llevaba en mi propio carro a mis estudiantes de último año, en mi Volkswagen pequeño. Así empezamos la investigación. Y progresivamente, cuando me fui dando cuenta que estaba ante un hecho histórico que cambiaba el conocimiento que teníamos, ¿no?, me desesperaba porque no conseguíamos recursos, solamente podía trabajar con un apoyo que nos daba San Marcos a los voluntarios estudiantes que iban. Llevaban mi cocinita, mi baloncito de gas y donde nos daba la noche, allí preparábamos nuestros alimentos. Así, más o menos vivían como los hombres hace 5000 años. Más o menos. No, menos. Salvo el acto. Menos, porque ellos trabajaban de manera organizada, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir de manera organizada? Que entre todos se colaboraban, traían sus alimentos, participaban. Bueno, pero eso ya lo voy a contar. Entonces, el año 2001... cuando llegó el ministro de Educación, cuando ya empezamos nosotros a publicar
y se enteró de Caral porque su esposa había sido arqueóloga y tenía interés en ir, llegó con su esposa y se quedó impresionado. No se veía nada casi en esa época porque todos eran montículos, ¿no? Lo que nosotros habíamos hecho es unas pequeñas excavaciones para poder entender de qué periodo era, por qué no encontrábamos cerámica, que es un indicador también de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué estas? Y veíamos pues que habían edificaciones, que los montículos no eran simples colinas, sino que eran edificios cubiertos, ¿no? Por el paso del tiempo. Entonces les expliqué lo que ya habíamos ido encontrando y se quedó muy impresionado y me dijo, ¿cómo es posible que usted esté trabajando con tan poquita gente? ¿No? Y vamos a ver, voy a hablar con el presidente y vamos a ver de qué modo podemos ayudarla. ¿Qué ministro era en ese momento? ¿Javier Sota Nadal? No. El ministro era Marcial Rubio. Marcial Rubio. Que fue... Que no es sanmarquino, ¿eh? Que no es sanmarquino. No, pero sí muy interesado en nuestra historia. Él fue rector de la Universidad Católica. Rector de la Católica ulteriormente. Así en ese es, momento era ministro de Educación, sí. Era ministro de Educación. Entonces, él le conversó al presidente de la República y me llamaron. Yo en ese momento era directora del Museo de Arqueología en el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos. Entonces me llamó para decirme que el presidente estaba muy interesado en ir a Caral y conocer cómo estábamos trabajando, ¿no? Y de qué modo podían ellos ayudarnos. Entonces me llamó el del despacho del presidente y me dijeron que iban a llegar un día sábado. Llegaron en un helicóptero con todos los ministros. Es algo que nunca he visto en mi vida. Que todos los ministros vayan a un sitio arqueológico todos los ministros que recién estaba saliendo con su presidente. Bueno, quedémonos con Rusal. Usted nos estaba contando cuando se descubrió y usted vio la importancia que tenía para nuestra historia y para conocernos a nosotros mismos, el apoyo del Estado que recibió. Efectivamente, nunca he visto esa percepción de recuperar la historia. Como le decía, llegó el presidente con todos los ministros, todos estuvieron muy emocionados de lo que yo les narraba. No se veía en ese momento nada de la ciudad como monumentos, pero ya tenía yo determinada información de las excavaciones que habíamos estado realizando varios años. Pero usted podía saber ya que habían plazas ceremoniales, que habían grandes espacios para ritos. Sí, ya se veían algunas cosas que habíamos estado haciendo pequeñas calas para poder definir, ¿no? Dónde estaban los monumentos, con sus plazas, cuáles eran los principales, etc. Se quedaron muy impresionados y el presidente me dijo, usted no puede continuar con tan poca gente, vamos a ver de qué modo podemos ayudarla. Esa fue un día sábado. Ya. El día lunes me llama de Palacio de Gobierno y me dicen que el presidente me invitaba a almorzar. Con el ministro de Educación íbamos a estar en una reunión para conversar sobre el tema de Caral. Entonces yo fui allá al Palacio de Gobierno, nos integramos en la mesa compartiendo el almuerzo y allí el presidente y el ministro de Educación me dijeron que iban a aportar un presupuesto para que dispusiéramos de dinero y empezáramos la excavación con la gente necesaria para que se pudiese avanzar, porque eso era algo muy impresionante. No, lo que yo le había explicado, ellos querían verlo. De acuerdo. ¿No? Ahora, entonces, rápidamente se sintió la necesidad de un local para poner las piezas bajo seguridad y trabajarlas, limpiarlas, estudiarlas. Y usted accedió a un local en Lima que había sido confiscado por la justicia. No. Le explico, no ha sido así. No. Nosotros iniciamos el trabajo como docente de San Marcos en el Centro Cultural de la Universidad, ¿no? Ya. Pero, en el Parque Universitario. En el Parque Universitario. Pero cuando vino cambio de rector,
y vio que nos habían aportado un dinero para esa investigación. El rector dijo que a él, a pesar de que había gestionado, no le habían dado ese dinero. Entonces él también quiso intervenir en ese fondo porque dijo que era el rector y que el rector podía decidir sobre los presupuestos. Entonces le dije, no, pero eso fue dado específicamente, pero bueno, no se respetó. Entonces ya frente a esas limitaciones, ¿no? Y además me cerró el ingreso, me sacaron del centro cultural. Por eso yo digo, no ha sido fácil la investigación frente a los avances, en lugar de encontrar pues intervenciones de reconocimiento, encontraba limitaciones, obstáculos, ¿no? Pero también frente a esos obstáculos se encuentra el aporte de gente que se identifica con el patrimonio y la historia de Caral. Cuando ante la prensa se enteraron que nos habían dejado sin presupuesto suficiente y sin el local que requeríamos, la empresa Lima Tours, con un local muy bonito que tenían en la Plaza San Martín, me llamó el hijo de Arrarte, de la familia Arrarte. En consecuencia, invertir en el proyecto Caral. Sí, así fue. Entonces el presidente de la República comprendió lo que habíamos pasado. Me dijo dónde quiere que le pongamos el presupuesto para que no tenga más problemas. Y le dijimos pues en el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Y luego... No había ministerio todavía. No había ministerio. Y el local nos lo dio la empresa Lima Tours, la familia, ¿no? Con Eduardo Arrarte, gratuitamente, sin pago al BUBU, ¿no? Sin costo de nada, e incluso con seguridad y 3 plantas en el edificio. ¿De la Plaza San Martín? De la Plaza San Martín. Entonces nosotros pues nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos realizando tenía reconocimiento y de apoyo personas. De la sociedad civil. Exactamente, en este caso. de la sociedad civil, aunque no habíamos tenido de algunas autoridades, ¿no? Entonces solucionamos el problema y empezamos el trabajo con esa visión de que estábamos apoyados con un presupuesto ya anual que desde entonces y hasta el presente hemos venido recibiendo. De modo que el trabajo que empezamos haciendo con la ciudad de Caral se fue ampliando a través de los años y actualmente, como le decía, trabajamos en 11 centros urbanos para poder comprender la economía, cómo se manejó, cómo fue la visión de la vida que ellos han tenido, qué conocimientos ellos lograron crear, qué tecnologías apropiadas. También ha sido todo una... De acuerdo. Y cuéntenos qué situación se ha generado ahora. Sí, le quiero decir, para terminar esto, que nuestra civilización tuvo una visión de vivir en armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Si bien todo el Perú estaba poblado ya, y, siendo un territorio muy diverso, desde los años 12.000, cada grupo se centró y asumió el desafío de darle continuidad a la vida. En la selva, entraron probablemente los primeros peruanos. En la selva, en la sierra, en la costa, en cada parte del país, ¿ya? Y cuando se forma la civilización Caral, tuvieron una visión de compartir, no de ser bélicos o explotar al otro, no. Por eso es que no hemos encontrado ninguna ciudad amurallada. Pero además de eso, de vivir en armonía con la naturaleza, nunca en las tierras productivas asentaron sus centros urbanos, respetaron la tierra y el agua como si fueran deidades. En cambio, hoy día vemos que los aluviones, que todos los huaicos... Vivimos donde no debemos y no luego, sabemos administrar el agua. Y se considera como que no valen nada, y ellos no, ellos consideraban como seres vivientes que les daban vida y los respetaban. Entonces todos sus centros urbanos fueron construidos sobre terrazas por encima de los valles, y a los valles los respetaron y a los ríos también.
Ellos crearon bosques ribereños. Cuando el río crecía, no se podía salir ni llevarse las tierras como ahora pasa. ¿Y por porque qué había desapareció gaviones. esa civilización y no se mantuvo hasta ahora? Nos hubiera dado una influencia positiva, Ruth Shadi. Además de ello, identificaron problemas y crearon soluciones a esos problemas a través de la investigación, del conocimiento, que hoy son admiración de expertos de diferentes partes del mundo, como son las tecnologías sismoresistentes, que han venido ingenieros japoneses a aprender y luego de sus experimentos en laboratorios me han dicho que 5.000 años después van a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón, porque ellos también viven en territorio sísmico. Pero además tuvieron una serie de conocimientos como aprovechar la energía del viento, ¿no? Y eso se llama un principio de Venturi, mecánica de fluidos, que en Europa y el resto del mundo en 1797, según físicos norteamericanos. Después han tenido la injerencia de convertir el algodón en colores naturales, en tener complementariedad alimentaria. Claro, formidable todo eso. ¿Ya? Entonces, yo quisiera ir nada más, ¿por qué desaparecieron? Ya, no es que desaparecieran, ellos tuvieron una vinculación entre todas las sociedades que tenían culturas diferentes e idiomas distintos con mucho respeto, y por eso es que hasta la llegada de los españoles se encontró que era un país pluricultural y multilingüe. Pero no estaban siendo usados todos esos espacios que usted ha descubierto, ¿no? Quedaron cubiertos durante más de varios miles de años. Cuando ocurrió el cambio climático, hacia los años más o menos 2100 a 1800 antes de Cristo, ¿no? Porque Caral empezó a 3000 antes de Cristo, sí, ¿no? Después de toda la influencia que ellos tuvieron en esas relaciones de interactuar entre culturas diferentes, de intercambiar, de matrimoniarse, de llevarse en adecuadas condiciones. No hemos encontrado armas, no hemos encontrado murallas en las ciudades. Instrumentos musicales sí, música sí, he visto, ¿eh? Bastante con hueso, música. Hueso de pelícano, me parece, ¿no? No solo pelícano, hemos encontrado conjuntos musicales con diseños de costa, de sierra y de selva. Monos de la selva, cóndores de la sierra y pelícanos de la costa. ¿Qué quiere decir ese conjunto? Que confluían en determinadas ceremonias, gentes que provenían de diferentes territorios con recursos distintos, pero que entre ellos intercambiaban conocimientos, productos, etcétera, ¿no? Y no solamente transversalmente, también hemos encontrado de Ecuador Spondylus, sodalita del altiplano y de Bolivia, e incluso un niño con características de la cultura chinchorro del norte de Chile. Claro, entonces Arica, ha habido Arica, ¿no? a largas distancias y todo eso. Pero cuando se produce el cambio climático, 2100 aproximadamente, que se inicia, ¿no? Que es toda una secuencia que viene con terremotos, que viene con aluviones, con huaicos, y luego viene con escasez del agua completa y dunas que invadieron todas las tierras. Entonces ahí es que vienen las migraciones, tienen que salir de sus lugares de vivienda, y eso pasó, como les digo, en otras partes del mundo, ¿no? Pero hubo todo un mensaje que durante esos 1000 años de prestigio se trascendió, y nosotros lo podemos ver hasta la fecha. Cuando uno visita la Caral, plataforma, suerte de poder si ustedes van a Caral y luego se van a Machu Picchu, sí, que es 1400 años después, ¿qué van a encontrar? ¿Van a encontrar en Machu Picchu las plataformas de Caral? Sí. ¿Van a encontrar las hornacinas de Caral? Sí. ¿Van a encontrar las puertas de doble jamba de Caral? Sí. Y si van de Caral a ver los geoglifos que hay en Caral, geoglifos, sí, porque le dieron mucha importancia a la investigación astronómica, sí, ¿ya? Para poder detectar los fenómenos naturales, etcétera. Vayan a Nazca y van a encontrar representaciones muy parecidas. Claro que sí. Entonces ha habido una integración. El tiempo avanza, nos ha hecho una evocación magnífica del periodo de auge, esos 1000 años de la civilización Caral. ¿Qué ha pasado ahora? Ya, para terminar esa parte le quiero decir que
las sociedades americanas de otros países viven muy orgullosos de Caral, porque le demuestran al mundo que en América hemos tenido las mismas condiciones humanas que en el viejo mundo para crear civilizaciones tan antiguas como las de Mesopotamia Sí. o la de Egipto. Y entonces, ¿por qué ahora no podemos ser países desarrollados si tenemos las condiciones humanas similares? ¿Qué es lo que nos falta? Esas son reflexiones que debemos nosotros tener en cuenta y no seguir pensando que todo lo que viene de afuera vale más que lo que nosotros podemos producir dentro del país. Y estamos siempre pues exportando materia prima, recurso primario, sin transformación, cuando las capacidades las hemos tenido y debemos tenerlas en el presente, con una visión de todos los recursos que el país tiene, para que podamos promover desarrollos en cada parte del país, sin duda. y no quedarnos solamente encerrados en las capitales o en Lima metropolitana. Y abandonando el campo, que fueron, como dijo José María Arguedas, los campos de cultivo creados por nuestras sociedades. Creados, efectivamente. Explíquenos, por favor, cuál es el conflicto que se ha suscitado, que ha causado que usted, según el Ministerio de Justicia y el de Cultura, deba desalojar el local en donde ha venido haciendo sus investigaciones. Bueno, y donde se hayan rápidamente le voy a decir, el año 2007, a nosotros, la ministra del Interior, ¿no?, nos entregó un local que había sido incautado, que ese local nosotros lo hemos venido ocupando más de 10 años. El 2017 y el 2018 nos informaron que la entidad había pasado a ser Pronavi, sí, ¿no? Y ya no estaba en el Ministerio del Interior, sino en el Ministerio de Justicia. Entonces, allí nos dijeron que ese local nosotros lo teníamos demasiado tiempo y que teníamos que entregarlo. Entonces, nosotros allí nos preocupamos muchísimo porque ahí están los materiales que traemos de campo, porque las investigaciones no solamente las hacemos los arqueólogos a través de excavación, sino de análisis, con físicos, biólogos, químicos, y eso se hace acá en Lima. Entonces, los gabinetes de investigación los habíamos acondicionado en ese local, ¿no?, además de nuestras propias oficinas de gestión, pero mayormente están todos los materiales allí. Entonces le dijimos, por favor, no nos pueden quitar el local de la noche a la mañana. Pero no sirvió de nada que diga eso, porque entonces el 17 y 18 nos dijeron que ellos vivían de las subastas públicas y que tenían que subastar ese local. El 2019 nos fueron, o sea, las personas que dirigían Pronavi, muy duras, ¿no?, sin comprensión, a pesar de las explicaciones que les hicimos. Pero nosotros fuimos a hablar con el ministro de Justicia en ese momento, Ceballos. Vicente Ceballos, luego primer ministro, sí. ¿Ya? Muy buena persona. Él comprendió, fue a Caral a verificar, a conocer, ¿no? Y me dijo, es impresionante, doctora, todo el trabajo que ustedes han hecho, han avanzado. No se preocupen, vamos a ver desde acá cómo los podemos apoyar, ayudar. Y ahí viene la pandemia, pues, 19, cambios de ministros, claro, ¿no? Y el año 2020, en octubre del año 2022, ¿no?, nos dicen del Ministerio de la Pronavi, Programa Nacional de Bienes Incautados, que ya tenían diferentes autoridades, hubo cambio de ministros, etcétera, ¿ya? Entonces, que teníamos que entregar el local, ¿no? Nosotros fuimos al Ministerio de Cultura, porque dependemos de Cultura. Antes era Instituto de Cultura, pasó a ser Ministerio de Cultura en el 2010, ¿no? Entonces ahí estamos, Comunidad Ejecutora 003. Entonces fuimos a Cultura a pedirles apoyo. Primero, para que no nos desalojen de la noche a la mañana, y segundo, si ellos nos podían dar un espacio. Entonces en Cultura nos dijeron, la persona encargada de operaciones dijo que no tenían espacio disponible.
Pero Pronavi tiene ¿Ya? otros locales, hay. Entonces Pronavi nos dijo que fuéramos a ver un local en Chorrillos, por las Lomas, no sé cómo se llama. Fuimos a ver ese local, pero no, lejísimo de Lima y no reunía condiciones. Y además lejos de Caral, que es en el norte, ¿no? No, Es pasar a las ciudades del sur. no, pero aparte de eso, no reunía condiciones. Había sido como una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Un centro de reuniones en las noches, Sí, donde sí. cada Bueno, tenía nos 10. imaginamos, señora Ya Chávez. mejor no Ahora, le digo hay eso un mucho. comunicado, queremos publicarlo en la pantalla si se puede, por favor. Pero quisiera terminar con sí. lo que estoy Por favor, explicando. El año que fuimos a hablar al Ministerio de Cultura y que nos dijeron eso, el procurador del Ministerio Sí. de Cultura dijo, no se preocupen, ha salido una norma que hemos encontrado el año 2021, o sea, un año antes, Sí. donde dice que si una entidad del Estado ocupa un local del Estado por más de 10 años, no tienen por qué ser desalojados. Claro, ¿ya? como posesionarios Ya durante como 10 posesionarios años, de 10 años. Entonces no se preocupen, dijo así el procurador, que le vamos a mandar este documento con la información al Parece Pronavi. que no le han hecho caso en el No Ministerio le de Justicia. hizo ningún No. caso y subastaron. Pero ¿se ha reunido usted el día de hoy en el Ministerio de Justicia con funcionarios de Justicia y de Cultura? Sí, el día de ayer. De ayer. Hay un comunicado que queremos dar a conocer que parece orientado a buscar una salida. Ahí lo estamos No, publicando. ya es que Ministerio- como ya subastaron Sí, la casa, sí. la han vendido la A un casa privado, sí. a un privado, entonces en el Ministerio de Cultura nos han dicho que nos podrían dar un local, pero de aquí en algunos meses. ¿Y qué va a hacer Ya, entre tanto con todas las piezas milenarias? Entre tanto, ¿qué podemos hacer? Le hemos dicho. El secretario general me dice, doctora, no queda otra que buscar plata para alquilar y pagarle al que ha comprado, al comprador de la subasta. Y el comprador de la subasta había pedido $3.500 por mes por un local pues que no tiene ese precio generalmente, pero supongo yo que viendo toda la problemática. Entonces, $3.500, ¿de dónde vamos a sacar nosotros, No, señor? ustedes necesitan invertir el dinero en su investigación. Entonces le Pero- dije al secretario general, ustedes en Cultura tendrían para ayudarnos y pagar ese durante los meses en que podamos nosotros quedarnos allí mientras acomodan acá en Cultura, que nos han dicho en el 6º piso, podrían acomodarlo. Cuando se saque la exposición que han Yuya. puesto allí, Pero y también Yuyanapac, tiene por se el supone que es permanente, Bicentenario. Yo tengo entendido que esa exposición fotográfica es permanente. Dicen que no, que van a conversar para que eso ya no esté, porque no recibe muchos visitantes. Me llama la atención porque Bueno. había un compromiso adoptado por el Ministerio. Por pero, en eso fin, nunca se le sabe digo que respecto a la palabra empeñada. por eso le digo que como todo son hablas Sí. y no hay nada escrito, al día de ayer en la reunión que hemos tenido, el procurador de justicia allí dijo que él había hecho la denuncia contra mi persona, ¿ya? Por usurpadora. Por peculado. Peculado de uso. Sí, Sacar horrible. provecho o de sea, una propiedad del Estado. peculación. ¿Cómo le llaman? Peculado de uso, sí, en fin. No le dé tanta Peculado importancia a la palabra. doloso. Son palabras de abogado, no se Pero preocupe tanto. discúlpame, peculado doloso Sí. a mi familia le ha dolido en el alma. Yo tengo 2 hijos Sí. y me ha llamado mi hermana, mi hermano. Hermanita, ¿qué pasa? ¿Qué cosa ha ocurrido para que te denuncien como peculado doloso a ti que has dedicado tu vida a la investigación? Sí, no, por eso le ¿No? hemos querido invitar y le hemos Entonces, escuchado con mucho realmente interés. a mí me ha dolido en el alma que el Ministerio de Justicia, donde su actual ministro ofreció apoyarnos, que iba a hacer la investigación para ver cómo podía él apoyarnos para que no nos afectara lo que nos estaban No se ha hecho amenazando. eso, sino al revés. Tiene usted No ha hecho una imputación de peculado doloso de uso. Imagínese, como si fuera una cosa personal. No, sí, por supuesto, sí. Entonces le dije al procurador,
¿cómo usted puede haber hecho esa denuncia de ese modo? Tiene usted que ir a la fiscalía y decir que se equivocó. Sí. Entonces me dijo, no puedo hacerlo. Nos abruma, pero no nos sorprende lo que nos dice. Recuerde lo que sufrió Julio Cetello, ¿eh? En varios momentos tuvo unas dificultades enormes. Siempre hay un burócrata que está presto a hallar la menor brecha para no ver el fondo de los objetivos que debe tener el Estado y, naturalmente, en este caso, mantener nuestro patrimonio vivo. Y la importancia vivo. que tiene nuestra historia. ¿Cómo la vamos a perder? En todo caso, Ruth Shadi, cuente con nosotros, nos interesa seguir esto de cerca. Ojalá que así como había en su momento un local financiado por sector privado en la Plaza San Martín, haya alguien acá que pueda financiar esos $3.500 mensuales para mantenerse el tiempo que haga falta, unos meses, esperamos, hasta que finalmente los ministerios cumplan de darle un local adecuado o bien instalarse en el piso 6 del Ministerio de Cultura, sin que eso obligue a sacar. Sí, nos ha dicho el secretario que en 2 meses o 3 meses podríamos trasladarnos al piso 6. Bueno. En todo caso, muchas gracias por estar acá, gracias por recordarnos algo de lo que ha significado el hallazgo de estos 11 sitios urbanos diferentes de la civilización Caral, de lo mucho que hay que aprender de ellos, de la fragilidad de la vida y de la desaparición también por cambio climático. Y la importancia que podemos aprender de lo que fue la manera como se debe mitigar como el cambio, los efectos del cambio climático, que ya los estamos empezando a tener. Sin duda, en varias partes del país. ¿Y qué estamos haciendo, señor? Muy poco, estamos desalojando. Hay investigadores que durante 20 años han hecho un esfuerzo enorme por conocer nuestro patrimonio y confirmar la antigüedad de nuestra civilización. Muchas gracias, Ruth Shadi, por su presencia. Lamento que se haya en esta situación. No se preocupe tanto por esas palabrejas de abogado, que son intimidatorias, pero estoy seguro que se dará una solución en la que su honorabilidad no quede puesta en duda por nadie. Eso es lo que deseamos acá. Muchas gracias a usted, señor Carballo, porque realmente necesitamos del apoyo de nuestros conciudadanos que se identifican con la importancia de nuestra historia social. Yo creo que la inmensa mayoría de los peruanos, algún burócrata siempre hay por ahí que quiere complicar la vida. Tengo varios ejemplos, así que tenga paciencia, estoy seguro que hallaremos una solución. Gracias por su presencia y muy buenas noches.